Miguel Piovesan fue cura párroco de Chipoleti durante 10 años y lo hizo en este lugar, la parroquia del barrio de San Pablo. Piovesan se había ido en 1991 a Olaechea, una región en plena selva amazónica del Perú. De bajo perfil y de gran capacidad política, el sacerdote fue el primero en llegar a una zona que jamás había visto a un cura. El padre Piovesan ya había fundado la capilla de la Virgen Misionera en el puente 83 de Chipoleti, donde era muy querido por la gente del lugar. Piovesan se había ido a tierra incaica por expreso pedido del Vicariato del Perú y con la autorización del Monseñor Miguel Esaine, obispo emérito de Río Negro por aquel entonces. Si uno no es misionero, la iglesia no es genuina, solía decir el padre Miguel antes de partir a Puerto Esperanza, un paraje perdido en la selva al que solo se podía ingresar por el río o por avión del ejército. En esos tiempos en la zona, el enfrentamiento entre la guerrilla Sendero Luminoso y el movimiento de liberación Tupac Amaru con el ejército peruano eran moneda corriente. A mediados de 1997, el cura denunció que aldeanos peruanos que vivían en la más absoluta pobreza y eran analfabetos, eran obligados a realizarse vasectomías y ligaduras de trompas para no reproducirse. Muchos de ellos ni siquiera tenían hijos y sus edades oscilaban entre los 24 y 26 años. Bajo engañosos festivales organizados por los promotores oficiales de la salud pública peruana, decenas de hombres y mujeres eran captados para ser esterilizados en una región que abarcaba todo el norte del lago Titicaca, en suelo peruano. La denuncia se inició con una presentación de una pareja de campesinos que se negaron a la práctica. No es eliminando pobres que solucionamos el problema de la pobreza, que es la hija de la injusticia y la ignorancia. Estas campañas son absurdas, dijo Piovesan por entonces. La denuncia hecha por el padre Miguel desencadenó una disputa diplomática entre el gobierno peruano de Alberto Fujimori y el de la Argentina, ya que el Congreso de la Nación tomó cartas en el asunto a través del legislador rionegrino Julio Francisco Salto y elevó el caso a la Comisión de Derechos Humanos. Salto conocía a Piovesan desde cuando el cura estaba aquí, en la parroquia del barrio San Pablo. En tanto, en Río Negro, el obispo de Viedma, Marcelo Melani, quien había viajado a Perú meses antes de la denuncia para visitar a Piovesan, condenaba la esterilización de hombres y mujeres en sintonía con su par Miguel Esaine. Hay suficientes tratados en América Latina para la preservación de intereses comunes y este es un caso que trasciende las fronteras de un país. Cuando el obispo Melani lo visitó a Piovesan en la selva amazónica, confirmó que no solo ahí se hacían estas prácticas aberrantes, sino que el plan de salud de Perú era muy claro. En Lima, la capital del país, había grandes afiches donde hablaban sobre la regulación de la natalidad. La denuncia hizo efecto y al menos en la región donde estaba Piovesan, las prácticas de esterilización terminaron. Aunque hubo temor por la vida del padre Miguel, sí le renovaban el permiso para trabajar allá. Finalmente el padre pudo regresar a Perú y también volver de visita a Chipoleti. Eso fue en diciembre del 2006 y en noviembre del 2008. En cada una de ellas hubo una gran celebración por parte de su gente, que aún lo recuerda como un hombre comprometido y valiente.